que el nombre de Moisés se ha borrado de todo libro y tabla. Borrado de pilones y obeliscos. Borrado de todo monumento de Egipto. Es así como los antiguos faraones condenaban al olvido a sus adversarios. Daniel Ortega no solo borra sus nombres, desmantela todo rastro de ellos. El costo lo paga el pueblo, a pesar que al principio dijo que sería un gobierno austero que ahorraría para beneficiar a los más pobres. Estas son imágenes de la demolición de la concha acústica, un ícono de la gestión municipal de Gerty Levites. Sus aspiraciones presidenciales le costaron la expulsión del Frente Sandinista, y después de su repentina muerte, su popularidad aumentó. Daniel Ortega ordenó destruir el monumento bajo el pretexto que su construcción fue fallida y ponía en peligro a la población. La demolición de la concha acústica no fue algo que me sorprendiera, considerando que era obvio que Daniel Ortega y su esposa no estarían dispuestos a pasar cada 19 de julio a la sombra de Gerty Levites. Y que definitivamente Gerty es un personaje que la narrativa de la dictadura quisiera simplemente borrar de la historia. Porque significa que Daniel Ortega no era capaz ni siquiera de enfrentar una elección adentro de su propio partido. Porque cuando Gerty aspiró a ser el candidato por el Frente Sandinista, Daniel Ortega simplemente procede con palos, piedras y violencia a expulsarlo, porque no estaba dispuesto a arriesgarse a unas primarias contra él. Y en las elecciones del 2006, Gerty muere misteriosamente de un infarto en una cama llena de sangre. Pero para lo deteriorada que aseguraron estaba, la obra fue todo un reto para los trabajadores de la alcaldía que tardaron 4 días con equipo pesado para lograr su demolición. Fue la destrucción de más de $1 millón que costó la obra, todo pagado de nuestros impuestos. Con $1 millón se pudieron haber construido 3 escuelas. A toda prisa, Ortega ordenó construir una fuente luminosa en el lugar. Solo un mes después, la fuente fue demolida sin explicaciones. ¿Cuánto costó ese extraño impulso? No lo sabemos. Jamás se informó al respecto. Incluso los mismos concejales de la alcaldía fueron obstaculizados para obtener esta información. Definitivamente, en la alcaldía de Managua siempre se manejaron los números del presupuesto de inversión anual de la alcaldía de manera misteriosa. Realmente nunca se rindió un informe pormenorizado sobre cómo se utilizaban los fondos de la comuna capitalina. En ese sentido, la alcaldesa acostumbraba a rendir un informe que era meramente de fantasía, pues porque no se abordaba realmente datos concretos en cuanto a qué cantidad de materiales utilizados, cuánto el costo de los materiales. Otro símbolo que Ortega ordenó destruir fue el Faro de la Paz, construido durante la administración de Violeta Barrios de Chamorro, símbolo del fin de la guerra que dejó más de 50,000 muertos en el país. La excusa fue la misma: fallas peligrosas. Ese faro costó en su época $1,2 millones, el equivalente a $2 millones de la actualidad. Eso podría ser el salario de 8,000 maestros. La fuente luminosa que hizo construir el gobierno de Alemán cerca de Casa Presidencial también fue demolida. Su construcción había significado $600,000 del presupuesto, el equivalente a 15 viviendas de interés social que pudieron beneficiar a familias pobres del país. Para los críticos de Ortega, lo que pretende el actual gobierno es hacer que la población considere que todo ha sido construido por ellos. Si bien es cierto, la destrucción de la concha acústica, la destrucción de la fuente luminosa que estaba enfrente de la Catedral Vieja de Managua, con todo lo que tenga que oler al pasado, tratando de falsear la historia, ¿verdad? Porque la historia Ortega la quiere contar o quiere que se cuente en el futuro a partir de él.
Pero los derroches no terminan ahí. Al asumir el poder, Ortega decidió no despachar en casa presidencial. Primero dijo que lo haría desde el Olof Palme y luego terminó convirtiendo su casa familiar en las oficinas de presidencia. La casa presidencial fue un obsequio de Taiwán. Él no la quiso. El comunismo que dice concentre su poder. Y qué mejor que en mi casa ahí va a ser la presidencia. Porque lo tienen en la mente de la avaricia del poder. Entonces, ahí es el mando militar, porque él es el jefe del ejército. Él es el presidente de la República. Y él está en su casa y ahí es su partido. La Casa Mamón quedó subutilizada. Se desperdiciaron los $10 millones que costó su construcción, el equivalente a unos 15 millones de la actualidad, es decir, unos 10 centros de salud. Pero hay otro dato. La Casa Mamón sigue funcionando como oficinas cuyos beneficiarios no se conocen. Sigue generando gastos de mantenimiento y de servicios básicos que se pagan con nuestros impuestos. El gobierno tampoco rinde informes para que los nicaragüenses sepamos si los gastos de servicios básicos de la casa de la familia Ortega Murillo son incluidos como gastos oficiales, por ser en la práctica la casa de gobierno. Pero, ¿desde cuándo destruir tanto y volver a construir se volvió una buena estrategia de gobierno? Primero hay que entender que en el estado se manejan miles de millones de dólares cada año. Solo en la alcaldía de Managua el recuento que el exconcejal Alfredo Gutiérrez logró hacer es asombroso. Estamos hablando de un presupuesto que es un análisis de años 2013, 2014, 2015, que más o menos son los años que yo logré hacer una recopilación acumulativa de los fondos del plan de inversión anual de la alcaldía de Managua. Estamos hablando de que más o menos en ese periodo la alcaldía de Managua tuvo a su disposición la enorme cifra, la enorme cantidad de $176 millones para el plan de inversión anual. Estas enormes cantidades de dinero llamaron a la creación de nuevos consorcios, constructoras en manos de personas cercanas a la familia Ortega Murillo. Nunca se informaba a las empresas que realmente se estaban contratando. Se conoció mucho de dos empresas que eran realmente muy misteriosas en cuanto a su involucramiento en la alcaldía de Managua. Una de ellas se llamaba Master Construction y la otra pues es una compañía de seguridad que era la famosa compañía del Goliat. Obviamente esas dos empresas vinculadas a altos mandos del FSLN, a altas personas cercanas al círculo de la familia Ortega Saavedra en Nicaragua. Pero, ¿a quién pertenecen esas empresas? El exconcejal Alfredo Gutiérrez asegura que tuvo algunos indicios. En alguna conversación que yo tuve con algunos directivos de la Cámara de la Construcción, ellos me comentaban que ellos casi no licitaban los proyectos de la alcaldía de Managua porque la alcaldía prácticamente otorgaba los contratos de la alcaldía a 3 o 4 empresas que estaban vinculadas con Fidel Moreno. El Goliat tiene contratos con la alcaldía de Managua para garantizar la seguridad de los centros públicos de la ciudad, pero también con la mayoría de instituciones del Estado en todo el país. Esta empresa ha sido vinculada a Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, pero el gobierno nunca ha publicado los contratos específicos en los que se revelen los montos. Ahora, también hay otros beneficiarios muy prominentes, las constructoras del ejército. Si hacemos una revisión en las páginas web de las constructoras del ejército, nos daremos cuenta que por mucho tiempo han trabajado proyectos gubernamentales. CONIASA, por ejemplo, enlista en sus proyectos muchas obras encargadas por el gobierno, como hangares en el aeropuerto, canchas en el Instituto Nicaragüense de Deportes y casas de uso social. No sería extraño que esas demoliciones tuvieran no solo un trasfondo político, sino económico, pero es difícil saberlo por ahora. En esta administración donde hay un total bloqueo informativo, donde no se conocen las cifras reales de lo que se gasta, simplemente se manejan cifras globales, es muy difícil saber lo que se derrocha en esos rubros. Antes
uno podía entrar a la página web del Ministerio de Hacienda y ver cuánto es lo que se gastaba en los diferentes rubros. Ahora eso es un tema tabú donde nadie es posible que conozca la información correcta. El derroche estatal ha sido extremadamente costoso para los nicaragüenses y la mayoría de ese derroche es el que no se logra ver a simple vista. Los críticos coinciden en que en algún momento de nuestro futuro podremos escudriñar en las ocultas redes del gobierno y descubrir qué tan alto es el costo de una dinastía familiar. Este contenido llega a usted de manera gratuita. Si quiere aportar al esfuerzo de Nicaragua Investiga, puede donar a través de nuestra cuenta de PayPal que se muestra en la descripción de este video. Más noticias en www.nicaraguainvestiga.com.